Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en el de todos sus seres amados. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en Campos, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, territorio de la Nueva Jerusalén, territorio del Laudato Si, de la creación. En esa vinculación, hoy 16 de enero del año 2023, en gracia de Dios, congregados en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya hace un momento, se hacía referencia en el Salmo 110 a Jesús Cristo, Jesús siervo, Jesús Salvador. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, que además siendo también maestro y profeta, por resaltar tres de las manifestaciones, tres de las revelaciones, tres de las proposiciones que nos hace con la nueva alianza, el Evangelio, la buena nueva, que llamarán por allí en algún momento desde tal vez una perspectiva muy de los griegos, contractualista, testamento, como de testa y mente, podría interpretarse, mejor dicho allí, contestar desde una racionalidad, desde un materialismo, desde un positivismo, lo que sería un legado escrito, pero también puede ser hablado y manifestado a través de la expresión de lo que llaman bienes y servicios, en una mirada muy positivista, muy materialista, muy reduccionista de lo que llaman la naturaleza afuera, los bienes y servicios y el dominio que se tiene sobre ellos. Entonces se hablaba allí en la antigua alianza de entregar en sacrificio un corderito como una expresión de que la sangre del cordero limpiaba las culpas, expiaba el pecado, purificaba al ser que poseía el cabrito. Pero habría que preguntarse quiénes no poseían ni siquiera un cabrito y quiénes lo necesitarían para comer. ¿Qué harían después con ello? Se queda en el templo, donde está la carne, la sangre, lo que se pueda, entre comillas, aprovechar de él, qué uso se le da, cómo se distribuye. Ya se miraría a nivel de los levitas en el templo para uso de la comunidad que allí habita, que sirve, que es los rituales, puede ser una forma de diezmar, y para seres en comunidad que podrían estar necesitados. Pero esa visión de ver en la misericordia, en el amor, en la necesidad del otro, ya llega es con Cristo, a través del amor, la misericordia y la compasión. Porque antes primaba en la antigua alianza con los odres viejos, de lo que menciona la palabra hoy en el Evangelio de San Marcos, vino nuevo en odres nuevos y no vino nuevo en odres viejos. O sea, el Evangelio ya rompe con esa tradición de la ley mosaica, porque son rituales, son superficiales, son externos, no internos, no profundos, no íntimos, desde el corazón, que es donde entra Cristo, con su experiencia de vida propia, dar testimonio como cordero inmolado en sacrificio, y esa es la nueva alianza, el banquete, la hora. Él mismo es el esposo sacrificado. El Espíritu Santo ayer me invitaba a mirar, cuando en una de las Sagrada Escritura menciona allí el Señor buscando la oveja que se nos perdió, tú, yo, todo otro ser, toda otra alma, toda otra esposa que se le ha perdido al esposo, que es Cristo. Es en Dios que sale a buscar el Padre Creador a su Hijo que se le ha perdido, esa ovejita, la 99 que le falta, Jesucristo. ¿Y dónde está? Buscándonos a todos nosotros, seres amados. Esa relación es en gracia del Espíritu Santo, es por unción del Espíritu Santo, que nos permite congregarnos, tener la voluntad, tener la inteligencia y tener la actitud, vía, V-I-A, pero vía en orden natural. ¿Cuál es el orden natural del Creador?
la creación y de que toda criatura se alinee, se articule, más que ir en una línea, articularse, y más que articularse, armonizarse, e integrando ahí en la propuesta cristiana mente, alma y cuerpo es amornización, es el amor. Cada ser en su singularidad va haciendo de su concienciación un proceso de vida donde se empieza a preguntar desde que nace, o desde que ya empieza a tomar conciencia en el vientre de la madre. Quizá algunos lo hagan desde antes. Ayer era muy hermoso en la meditación de la palabra de Dios porque uno mencionaba, bueno, hay un enlace entre la antigua alianza, la nueva alianza, y entre ciernes siente uno de Juan el Bautista, que cuando hace la visitación María Santísima, la Madre de Jesús, a su prima Santa Isabel, ya llevaba en el vientre 6 mesecitos de adelanto del parto, la prima Isabel. Entonces el primito Juan, primito de Jesús, ya siente como esa energía, como ese influjo, como esa presencia del Cordero, por anticipado. Y decían la palabra de Dios ayer, es que por unción del Espíritu Santo, Juan señaló, ese es el Mesías, ese es el Salvador, ese que camina allí cuando vio a Jesús aproximar. No le conocía, pero ahora que me lo ha dicho el Espíritu Santo, se los puedo proclamar. Uno, si se va a la perspectiva biológica, social y cultural, no diría, ¿cómo no lo va a conocer si son primos? Pero primos de carne. Pero no había tenido la revelación, la manifestación, la gracia de Dios para tener esa posibilidad de hacer una abstracción. Él la hace allí en representación de la paloma, el Espíritu Santo, ahí en el río Jordán, cuando llega a bautismar. Nos recordaba ayer muy hermoso nuestro obispo de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, aquí en Jericó, haciendo en la homilía, la liturgia, la presentación, como caminar al Jordán, y nos lleva a un viaje, Jericó. Pero aquí tenemos el río Piedras, bueno, va a estar el río Jordán, entonces uno por analogía va estableciendo relaciones didácticas de cómo llegarle a la comunidad pastoralmente como obispo, bueno, a las ovejas pues y el pastor orientando el proceso. De eso se trata, evangelización, ya viene el pastoreo, la pastorización, y ya en esa restauración del ser, de reconversión, es la asociación que se hace. Esa es la invitación permanente. ¿Qué quiere con esto representar el suscrito? Mis seres amados, que esto que llamamos sacramentales, rituales, procedimentales, no, es asimilarlos en nuestra conciencia ambiental día a día, una vida en miniatura y ponerlo allí. O sea, el bautismo, estamos viviendo en una conversión permanente en gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace? Renunciando a todos los demonios que son las distracciones, la ruptura, las invitaciones, las tentaciones, lo que no tuvo Cristo nunca. Expiando los pecados. ¿Cuáles pecados? Los que nos saca el Shema. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. La Santa Cruz. Conexión con la divinidad, buenas relaciones con la divinidad, buenas relaciones con la humanidad, buenas relaciones con la terrenalidad. Eso en el hebreo, en el judío. En el griego, dar al blanco. Pero al blanco es que, no, de una vez, la centralización en Cristo de esa familia sagrada, Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador, esa triangulación. Ahí están fuerza, dinámica y energía, si se quiere mirar desde un punto de vista gnóstico, si lo quieres mirar desde otras perspectivas. Todas han de articular en esa abstracción, forma de representarlo. Pero más que representarlo, es poderlo construir colectivamente. ¿Y cómo es la construcción colectiva? Comunicando. Entonces hay una información, hay un conocimiento y hay una inspiración de cada ser siendo, aconteciendo. Bueno, está en gracia de Dios la significación. Significar la vida. La pregunta por el ser, la pregunta por la realidad. Dios mediante en gracia
suya, en un momento en Cambio Gnosis haremos una ya contextualización del Seminario Ambiental de Orden Natural, como hoy toma vigencia en función de la palabra de Dios meditada hoy, con esta asimilación reflexiva o interpretación hermenéutica que se va tejiendo, va creciendo. Invito amorosamente a que siga expansivamente todo el día. Ahí viene entonces, para no entrar en el ritual que cansa, que aburre y que mortifica, porque la gente va a empezar a ver que ya el snob le dice, no, no, renueve, ¿cuál cristianismo? Eso es medioevo, ¿cuál espiritualismo? Eso es de fanáticos, de creencias. Mencionaba Fray Nelson Medina ayer cómo supuestamente con esos pensadores del ilusionismo en Francia, los mismos que crearon el cristianismo en la misma época, van entrando con nuevas formas o posturas o lógicas desde un supuesto racionalismo, un supuesto materialismo, y empiezan a atacar la fe, empiezan a imponer la razón pura, como Augusto Comte, Immanuel Kant. No lo mencionaba Fray Nelson, pero sí otros. Pero rescataba allí, revisando maestros de la fe, uno de ellos Juan Pablo II, en su encíclica en Fe y Razón. Pero también está Pablo VI, Tomás de Aquino y todo ello. Todo eso hace parte de la contextualización conceptual que venimos haciendo en el marco de referencia teórico, tratándolo de llevar a una anamnesis, una actualización ambiental desde allá a nuestra realidad hoy, nuestras realidades hoy. Digo yo nuestra realidad porque uno va articulando, tratando de amalgamar, de conllevar un proceso, sobrellevados mutuamente, como decía San Pablo, en esta relación esponsal con Cristo. Todas somos esposas, almas, ahí es que conectar para el mismo centro de gravedad, el centro de contacto, la centrífuga. Hoy en día se manejan conceptos como la sintergética con Jorge Carvajal, médico. Antes se llamaba sintergia con Greenberg. Estas propuestas de hace más de 100 años, 200 años. Incluso se remontan a los griegos, a los sumerios. Eso es muy antiguo, las gnosis, los arrianos, pero no de Aries como ariano, no. El irse contra la iglesia, anticristo, imponerse como Cristos, o decir no necesitamos Cristo. Y eso es un completo desatino, porque en las necesidades del ser humano, de la persona humana, de esta criatura, es religare, reconectar con el Dios. Llamarán a la antigua, y hoy también, la antigua alianza y en las prácticas paganas, en las herejías, en esas otras formas de verlo, obviamente desde la Iglesia Católica, también los hermanos ordinarios que han pervivido de diferentes comunidades, había ya la otra, desde sus creencias y rituales se pasa de ese politeísmo a un monoteísmo, pero no es porque sea mono y no porque sea único, no, es porque es desde donde se tratan de amalgamar, de enrizomar, de entramar todas esas formas de lecturas de la realidad, que van de un proceso de concienciación ambiental, de conexión planetaria y de transformación, pero de un ser que cree en Dios, le cree a Dios y crea con Dios, o sea, un ser que trasciende, porque ese es aquí en la esencia es eso. Lo mencionábamos hace un rato en Fundación Amayá, Deus ontonómico. Deus es Dios, onto, ser Dios, que orienta al ser de Dios, en un nomos, una coautoría con Dios, co-crear con Dios. Y ahí es donde viene la referencia para dejar ese egoísmo, ese ateísmo y ese relativismo
que ha causado tanto mal al nivel del ser, a nivel de la sociedad, a nivel del planeta, porque es alejarse de la verdadera huella, de la verdadera impronta, de la verdadera esencia que somos, criatura mortal, que debe regresar al reino de los cielos, en gracia del amor y la libertad en Jesucristo. Amén. Y Él es el camino, verdad y vida. Entre más nos neguemos a eso, más nos resistamos a eso, más reneguemos de ello, ahí viene el dolor, el sufrimiento, el llanto, la tragedia. O sea, todo lo adverso, lo perverso, lo reverso. Ese es el enemigo, el adversario. Para cerrar allí en gracia de Dios, ¿estamos en Dios o estamos contra Dios? ¿Estamos en el amor o estamos contra el amor? ¿Estamos en el orden natural o estamos en otro orden? Se les ama fraternalmente, muy agradecido esta mañana.